Hola a todos, es un gusto para nosotros el poder estar aquí. Somos un grupo de estudiantes de quinto semestre del programa de Psicología de la Universidad Reformada y tenemos el gusto de contar con la valiosa presencia del doctor José Matías Polo, quien nos estará compartiendo su experiencia y su visión sobre los retos actuales de la psicología clínica. Mi nombre es Laura Peña y junto con mis compañeros Alberica Guana, Giselle Jimeno, Gabriel Mejía y Natalia Rodríguez queremos agradecerle por brindarnos este espacio que sin duda será de gran aporte para nuestro proceso de formación académica y profesional. Esta entrevista tiene como propósito fortalecer nuestros conocimientos en el campo de la psicología clínica con el fin de comprender las principales funciones y responsabilidades del psicólogo clínico, identificar las competencias necesarias para un ejercicio ético y efectivo de la profesión, reflexionar sobre los retos actuales que enfrenta la práctica clínica y las estrategias para afrontarlo. De nuevo, profe, le agradecemos mucho por este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Le damos el espacio para que usted se presente. Bueno, buenas noches, mi nombre es José Matías Cárdenas, yo soy psicólogo clínico, especialista en psicoterapia infantil, de enfoque psicodinámico, tengo una maestría en psicología clínica, soy psicoterapeuta también de enfoque psicodinámico en adolescentes y adultos. Pues tengo ya 9 años de experiencia como psicólogo clínico, realizando intervenciones en psicoterapia, es decir, desde el enfoque de psicoterapia. También he trabajado psicología clínica y de la salud en programas de restablecimiento de bienestar familiar y he manejado también programas de rehabilitación de pacientes farmacodependientes. Y pues me dedico ahora también al tema de la docencia. Perfecto, profe. Qué interesante, gracias. Bueno, motivación, creo que desde la misma formación del pregrado siempre tenemos como una inclinación por cierta área de la psicología que por lo general responde más que todo al interés que tenemos cada uno. Entonces, desde la misma formación del pregrado siempre tuve como una inclinación específica con la parte del área clínica. Una vez terminé, por asuntos de pronto de formación, sentía de que el área clínica me gustaba, tenía mucha afinidad con ella, pero quería pues saber más, es decir, quería especializar ya ciertos conocimientos que ya venía manejando y sentí que debía pues de una u otra forma tener un poco más de herramientas de intervención, necesitaba un poco más de teoría, necesitaba un poco más, por ejemplo, de aspectos como evaluación y diagnóstico, que si bien uno lo maneja desde el pregrado, bueno, les digo que yo hice mi pregrado hace más de 10 años ya, entonces pues en sus momentos algunas asignaturas de esa malla en aquel momento no tenían de pronto tanta información y yo sentí que pues eso era lo más salomónico, como buscar en este caso especializaciones y maestrías. Qué interesante todo lo que usted nos comenta, profe. Ok, en cuanto a las competencias básicas, pues yo siento de que el psicólogo clínico debe tener en un primer momento esto de lo que llamamos la escucha activa. Esto es muy importante como una manera de poder comprender. Ya luego de esto aparecen otras habilidades y competencias como el análisis, como las asociaciones. Luego de ello ya escalamos más y vamos como tomando más fuerza con algunos aspectos específicos, por ejemplo, como aplicar una buena entrevista, una buena evaluación o adecuada, por así decirlo, que me permita a mí poder conocer al paciente. Pero creería yo que de manera general estas competencias que tenemos que tener todos los psicólogos clínicos están asociados, por ejemplo, a la empatía, a la escucha activa, al poder tener una vocación, en este caso, por ejemplo, de servicio, y que estas herramientas me permiten a mí comprender los casos, entenderlos desde mi propia habilidad como psicólogo, mi propia competencia, que me permite en este caso hacer una integración del paciente y poder empezar a trabajar con ellos. Bueno, difícil sí, bueno, esas son situaciones que van más allá de pronto del querer o lo que nosotros queremos una vez finalizamos. Desde mi experiencia, lo que pasa es que yo fui el practicante de donde yo hice mis prácticas y una vez terminé, tuve un buen desempeño y por ende me contrataron como psicólogo apenas yo egresé. Sin embargo, posterior a ello, por ejemplo,
siempre fui como cambiando entonces de trabajo, entonces lo que se hizo difícil más que todo era la experiencia. Yo lo logré compensar, por ejemplo, en el que yo decía, si no tengo experiencia, necesito la formación, entonces empecé a hacer la especialización, iba haciendo cuántos cursos tenía por ejemplo de clínica, y eso compensó de pronto la falta de experiencia del manejo teórico y conceptual que yo podía tener, y eso me fue abriendo puertas. Se hizo difícil, sí, porque no lo contratan a uno porque no tiene la experiencia, pero en mi caso yo quería mostrarte que aunque no tenga la experiencia, sí tenía en este caso los conocimientos teóricos y todo el tema de mis estudios de posgrado, y eso me abrió más puertas. Es decir, que recomiendas de manera inmediata o al pasar el tiempo realizar los siguientes estudios de posgrado. Pues yo realmente lo realicé al año de haber egresado de la universidad, o sea, de haber egresado del pregrado comencé al año siguiente como una manera de que esto fuera mejorando, porque incluso los contratos mejoran cuando usted tiene especializaciones o maestrías. Entonces, por ejemplo, si usted es especialista, magíster o doctor, los contratos van mejorando. Entonces, yo, si me preguntas recomendaciones, mientras uno tenga la posibilidad y esto está dentro de tus proyectos de vida, tú puedes ejecutar esto. Ok, listo. Entonces les decía que es más fácil cuando tenemos de pronto estos estudios que podemos trabajarlos desde ahí, que compensan experiencia, y esto entonces creería yo que sería bueno que lo comiencen estando pues recién egresados. Bueno, los principales retos éticos que enfrenta un psicólogo clínico, pues desde mi experiencia está mucho el tema de aspectos como la confidencialidad, ¿cierto? El manejo exacto que tiene que ver, por ejemplo, con la relación con los pacientes, es decir, hay que tener una relación muy asertiva con los pacientes, saber, por ejemplo, cuáles son mis límites como psicólogo clínico. Y pongo un ejemplo básico: si yo soy psicólogo clínico de enfoque, por ejemplo, psicodinámico, y en mi psicoterapia es psicodinámica, y yo observo que tengo un paciente, por ejemplo, que su intervención debería ir enmarcada en un tratamiento neuropsicológico, eso es un reto ético en el que yo pueda decir, por el bienestar del paciente, yo no debo, por ejemplo, no sería lo recomendable que yo continúe con el tratamiento de mi psicoterapia, porque en realidad este paciente necesita o tiene otras necesidades que deben ser pues resueltas por otro profesional. Entonces eso es algo importante que uno como reto ético debe poder reconocer. Como les decía, también el manejo de la confidencialidad, que se haga buen uso de la información que a uno se le suministra como psicólogo clínico, pues entendiendo que esta es la vida del paciente y que esto de una u otra forma es importante. Los aspectos del diagnóstico también es importante tenerlo muy claro y de manejar muy bien la ética desde el poder sí mostrarle al paciente cuál es el diagnóstico, pero que esto sea siempre desde un ejercicio clínico que responda a unos ejercicios que podamos realizar de manera ética. Ok, bueno, desde mi perspectiva y experiencia, y de pronto desde mi perspectiva como psicólogo clínico psicodinámico, el encuadre terapéutico es muy importante. Es una herramienta que me permite a mí poder mantener una relación, vamos a decirle que asertiva en este caso con el paciente, ¿cierto? Desde que usted al inicio de la sesión realiza, o de la psicoterapia realiza este encuadre terapéutico que te permite a ti tener cuáles son las reglas, las normas de la psicoterapia, qué se puede y qué no se puede dentro de la consulta, posterior a ello y todo esto. Yo siento que eso te permite tener una claridad desde que tienes una guía y un paso a paso en el que puedes manejar esta relación con el paciente de manera lo más asertivo o adecuado posible. A partir de que esto, como les digo, nos da toda una serie de pasos o lineamientos que yo establezco en común acuerdo con el paciente, y pues ya los pacientes de uno ya pueden ir entendiendo cuáles son, por ejemplo, la relación terapeuta-paciente, y yo como psicólogo también entendiendo la ética debo también tener ciertos límites con relación a la información, a la misma dinámica de los casos de los pacientes. Y yo siento que, como les digo, con el encuadre terapéutico deja muy bien claro desde el inicio cómo es la relación que tenemos en este caso con los pacientes.
Errores comunes que podemos entender cuando terminamos el pregrado. Si uno es psicólogo clínico o tiene el deseo de ser psicólogo clínico, es precisamente el no formarme para poder tener mayor conocimiento o tener una mayor experticia. Entonces, por ejemplo, muchas veces tú miras los perfiles y a veces te dicen psicólogos clínicos, pero no tienen, por ejemplo, una experticia específica. Entonces tú no sabes si es psicoterapeuta, sí, pero de qué, si es especialista, si es magíster, en qué tema. Entonces, por ejemplo, ese es un error común en el que queremos ser clínicos, pero también por la misma legislación, que la legislación pues no te exige como tal que tengas que tener especializaciones o maestrías. Entonces, de pronto las personas, los psicólogos recién graduados se colocan en la capa de psicólogo clínico, pero no llevan en este caso un sustento de una acreditación de que yo soy especialista o experto, magíster o doctor en cierto tema. Entonces eso siempre tiende a tener muchos errores de las personas, por ejemplo, errores en la técnica, errores en la manera en cómo se trabaja con los pacientes, sin contar, por ejemplo, que muchas veces por el afán de querer, por ejemplo, tener un número de pacientes, poder atender. Entonces, si yo soy, por ejemplo, especialista en, no sé, les pongo un ejemplo, en manejo de las adicciones, pero yo tengo un caso que es de intervención familiar y de pronto no es mi experticia, muchas veces, bueno, yo me doy a la tarea y digo, lo voy a atender y de pronto no es mi experticia, pero por el deseo de pronto de querer tener agenda, de querer poder ejecutar esto de mi consulta, tomo casos que a lo mejor de pronto llegan hasta el límite de mi ejercicio como psicólogo, desde mi experticia y mi experiencia. Entonces, eso es uno de los errores que también puedo observar, que es muy común en estos momentos. Bueno, tipos de problemáticas muy específicamente que puedo trabajar, que he identificado en mi ejercicio como psicólogo clínico, pues está obviamente asociado al concepto de salud mental que tenemos actualmente. Muy propiamente encontramos que las personas en la actualidad tienen una serie de dificultades específicas en esto de gozar de una buena salud mental. Entonces tú puedes darte cuenta de que no cuentan con las herramientas o con las capacidades, por ejemplo, para hacer frente a las tensiones de la vida. Entonces esto no les permite tener un estado de bienestar, y tú observas psicopatologías o síntomas, no lo llevemos hasta las patologías, pero por lo menos puedes observar síntomas muy asociados a la depresión, síntomas asociados a la ansiedad, síntomas asociados a la angustia, de verdad, con relación a las cosas que pasan en la vida cotidiana. Pero hoy en día es muy común encontrar esto que tiene que ver con los estados de ansiedad y depresión. Son aspectos y la verdad se encuentran mucho en el ejercicio de la clínica y en lo que uno observa en los pacientes. Okay, bueno, sí, claramente la pandemia fue una situación que nos acercó muy específicamente, y pues, si lo vemos desde esa perspectiva, la pandemia nos acercó mucho a la confrontación con la muerte, ¿verdad? A tener como esas situaciones de riesgo que de verdad causan una vulnerabilidad para mí, para mi familia. Entonces eso hizo de que las personas se vieran en un gran riesgo y pues claramente no estábamos preparados para afrontar esta situación. Entonces veíamos que las personas o los pacientes no estaban preparados para afrontar las pérdidas, los duelos, las secuelas que dejó todo esto, ya sea a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces claramente el psicólogo clínico tomó mucha fuerza, porque eso sirvió como una especie de soporte que permitió en este caso poder brindar atenciones primarias y atenciones desde varias perspectivas, desde psicoterapia, desde psicología clínica y de la salud, desde promoción y prevención, desde muchas de las funciones del psicólogo clínico logramos nosotros intervenir, pero claramente esto nos hizo un eco desde que nos confrontó con el malestar, sobre todo. Yo lo vería como con el malestar y el dolor, sobre todo el malestar humano. Esto nos acercó mucho al malestar humano y lo desplegó desde varios momentos, que obviamente nosotros los psicólogos clínicos fuimos los profesionales que estuvimos como abanderados desde la parte de la salud mental, como la psiquiatría, los demás profesionales que intervienen, pero nosotros como clínicos estuvimos ahí muy participativos. Ok, bueno, consejos en particular. En primer momento
y me ubico desde la primera pregunta en la que logramos a lo mejor hacer esta asociación de la formación. Yo les decía, en mi experiencia lo mío fue ganas o gusto, digamos así, interés por la clínica. El mejor consejo que les doy es conocerse si estamos en el pregrado, conocernos nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros proyectos, ¿cierto? Y si esto se ajusta, por ejemplo, a que queremos hacer clínica, es siempre tener la idea de no solo de la vocación de servicio, porque obviamente no solamente es el hecho de que yo quiero ayudar, es un aspecto muy importante el querer tener vocación de servicio y empatía de ayudar, pero también que esto vaya en la misma vía de mi proyecto de vida, es decir, que yo diga, bueno, es decir, yo quiero dedicarme a clínica, por ende debo hacer mis estudios posgraduales, debo invertir, por ejemplo, en este caso en mi educación, debo meter eso dentro de mi proyecto de vida, y eso me va a permitir a mí de una u otra forma poder tener una dirección, una guía, un norte que me permita decir, ahora voy a realizar estos pasos, ahora voy a hacer una especialización, voy a mirar mis recursos, mis posibilidades. Entonces yo siento de que lo primero parte en el interés que uno tenga en todo esto y que de verdad sienta la necesidad de, por ejemplo, no es que nos vamos a lucrar con esto, obviamente sí lo hacemos como un sustento de mi proyecto de vida, porque claramente yo vivo de esto, ustedes vivirán del tema también, pero entendiendo de que no específicamente la única razón sea el lucro económico, sino que esto también debe responder a mis proyectos de vida, a mis proyectos familiares y todo lo que rodea las esferas de mi vida, porque al final el clínico, esto de la psicología clínica nos permea muchos campos de nuestra vida, lo personal, lo familiar, lo social. Entonces sí es importante entenderlo desde ahí. Ok, profe, muchísimas gracias por compartir un momento de su tiempo con nosotros. Agradecidos. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. En conclusión, esta entrevista nos permitió conocer acerca de la labor del psicólogo clínico, su compromiso con el bienestar emocional y de las personas y la importancia de la salud mental en la sociedad. Agradecemos al psicólogo profesional por compartir su experiencia y recordarnos que buscar ayuda psicológica es un paso valiente hacia el crecimiento personal y la calidad de vida.